Muchas gracias, señor presidente. A propósito de la constancia que ha dejado la senadora Vidal Morales, solamente me gustaría adicionarle un detalle que ha pasado casi inadvertido en el país, pero que llama la atención y lo hemos denunciado ya públicamente y lo volvemos a reiterar en la tarde de hoy. Y es una nueva irregularidad alrededor del tema de Saludcop. Toda vez que el gobierno nacional ha designado había designado al doctor Grosso como gerente interventor y fungió como tal durante bastante tiempo, y la sorpresa que nos llevamos los colombianos es que en la nueva entidad que va a manejar por traslado todos los pacientes y los procedimientos de Saludcop, que se denomina Café Salud, ha sido designado, oígase bien, como presidente de esa entidad, Café Salud, quien fungía como delegado interventor del gobierno en Saludcop. Eso, para no denominarlo como una irregularidad o una ilegalidad, al menos es una falta a la ética, que quien fungía como director interventor de Caprecon hoy esté al frente de la dirección y presidencia de la empresa que absorbe a Saludcop, que es Café Salud. Dicho esto, señor presidente, y espero que la constancia pueda ser trasladada hasta las instancias de investigación del gobierno para obtener una respuesta del ministro de Salud, del Superintendente Nacional de Salud, por lo menos, quiero hacer mención y complementar un poco lo que el senador Araujo ha comentado con relación al tema del gas. Ayer, por espacio de 7 horas en la ciudad de Barranquilla, en presencia de la ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, y del ministro Tomás González, de Minas y Energía, el directivo de la CREC, el delegado de la CREC que maneja estos asuntos tarifarios, estuvimos reunidos algunos senadores con representantes de los gremios, de los industriales y los comerciantes en Barranquilla. Después de 7 horas, creo que se dio un buen primer paso en la dirección correcta, que aún no es suficiente, y es que se aceptó incluir dentro del cálculo de la tarifa del gas y como integrante del factor indexador que fija la tarifa, el referente del precio WTI, que es el precio del barril de petróleo. La costa estaba exigiendo que fuese en una proporción del 70%, el gobierno inicialmente ofreció el 20%, y llegamos a un 35%, que si bien no satisface por completo la aspiración de la costa, al menos es un buen primer paso, que debe ser complementado, y estaremos vigilantes al respecto, con que el mismo gobierno, como lo ofreció la señora ministra de Comercio en buena hora, lleve al Consejo de Ministros la decisión de incorporar también el tema del mercado regulado, que el mercado regulado, para quienes nos están escuchando y viendo en la televisión, son básicamente las casas, residencias de todos los colombianos, en este caso de los costeños, y también la pequeña y mediana industria, como por ejemplo las panaderías, los hostales, el sector de la hotelería, que ha tenido una gran expansión en la costa caribe en los últimos 10 o 12 años por estímulos del gobierno Uribe. Entonces, esa decisión tiene que tomarse para que, como bien lo notaba el senador Araujo, la costa pueda seguir siendo competitiva en estos segmentos de la producción, particularmente en la hotelería, el turismo, la pequeña y la mediana industria. Pero es importante hacer un recorderis, señor presidente, por qué se llegó a esta situación
y por qué aún esperamos que se sigan dando los pasos necesarios que quiten esa espada de Damocles que pende sobre el comercio, la industria y el sector residencial de la costa caribe colombiana. Hace algunos años, a algún técnico científico de la CREC se le ocurrió que no debería ser el WTI el factor referente para fijar la tarifa del gas, como ocurre en todos los países del mundo. Al subir el barril del petróleo, suben los derivados de este, el gas, el diésel, la gasolina. Al bajar el barril del petróleo, baja el gas, baja el diésel, baja la gasolina, cosa que no ocurre automáticamente en Colombia por una de esas fórmulas estupendas que fija la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero para que en un mercado que prácticamente es un oligopolio, porque el 80% de la producción, es decir, de quienes extraen de los pozos el gas, lo maneja un joint venture entre Ecopetrol y la Chevron, en donde Ecopetrol tiene la mayor parte, es decir, el Estado colombiano, el gobierno y todos los colombianos accionariamente tienen la mayor parte de ese joint venture, que es un 70%, y la Chevron solamente el 30%, y se configura un oligopolio que nosotros de una vez queremos dejar la constancia para que la Superintendencia de Industria y Comercio revise esa situación que nosotros denunciamos como un oligopolio, una posición dominante de mercado. Entonces pudiéramos esperar un esfuerzo adicional del gobierno y particularmente del Ministerio de Hacienda para que le dé vía libre a que el Ecopetrol y la Chevron puedan ceder un poco más y puedan homologar en equidad la tarifa del gas que está para los 7 departamentos de la costa, diferencial con relación al resto del país. Lo que estábamos exigiendo era que dos factores externos, en este caso el WTI y el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, que son dos factores totalmente exógenos, que de alguna manera le reflejaban garantía y tranquilidad al mercado, a los productores, a los transportadores, a los comercializadores, distribuidores y por supuesto a los consumidores finales, se determinara en la tarifa. Por eso este buen primer paso que se da para que se incorpore una proporción del WTI dentro de la fórmula, repito, es un buen primer paso, pero no suficiente, que debe ser acompasado con otras medidas. Nosotros creeríamos que ahora que se ha hecho uniforme ese 35% de la fórmula para fijar la tarifa del gas, pueda en el curso de los próximos 4 o 5 años, cuando venzan los contratos de largo plazo que deben ser firmados a partir de hoy, 1 de diciembre, que venció el plazo ayer, sin lugar a dudas pueda incrementarse un poco más la presencia del factor del WTI en la fórmula que fija el gas, para darle definitivamente un plazo de razonabilidad y de tranquilidad al mercado de la costa caribe colombiana. Repetimos, es un buen primer paso, no suficiente. Estaremos muy atentos a que, como lo anunció la ministra de Comercio Exterior y el ministro de Minas ayer en la ciudad de Barranquilla, durante las próximas 2 semanas se lleve este tema al Consejo de Ministros y que se pueda evaluar la situación de forma tal que el mercado no regulado, que representa el 60% del total del mercado de la costa, pueda ser cobijado también con la equidad y el equilibrio en las tarifas y no sufra la competitividad de las industrias y del comercio del Caribe colombiano. Muchas gracias, señor presidente.